Saludos a todos. Bienvenidos a este conversatorio de Stargate, que ha surgido a propósito de la última revisión del invitado de la temporada del 1 al 10 de SG1. Pero mejor que se presente él mismo, que seguro que lo hará con mucho mayor detalle. Y gracias por venir. Bueno, gracias a ti por invitarme. Muy buenas, yo me llamo Javier y bueno, pues como ha dicho, soy un aficionado a Stargate y la verdad es que poco más puedo decir en mi presentación. Estudié mecánica en la Universidad de Cantabria y bueno, básicamente eso me vale como presentación, yo creo. Podemos pasar al tema de Stargate si quieres. Sí, digamos que en mi caso, mi aproximación a Stargate es algo curiosa porque en el año 1995, recordemos que todo esto viene de una película de 1994 dirigida por Roland Emmerich con Carl Russell, James Spader, Jay Davidson como Ra, que tuvo un cierto éxito, incluía una serie de técnicas que se habían ido evolucionando pues desde Terminator 2 en 1992, Jurassic Park 1993, eran los comienzos de esa década de los años 90 en que se hacían este tipo de películas. Pero después Roland Emmerich prefirió, en vez de hacer Stargate 2, que seguramente el público lo habría agradecido, prefirió meterse en Independence Day y hacer luego Godzilla. Lo cual, bueno, pues cuando se le pidió hacer una segunda parte, a nadie le importó, como es Independence Day 2. Pero en fin, luego hubo la suerte de que a partir del año 1997 hubo una serie, en buena medida, en principio sobre todo grabada en la Columbia Británica, y que duró 10 temporadas. Hasta tal punto que luego enlazó con las temporadas de Stargate Atlantis y la cosa pues tuvo éxito que incluso hicieron 3 películas con la nueva eh, tripulación, por decirlo en términos trekkies, como sería la de el coronel O'Neill, la teniente Samantha Carter, el Raoul Tilk y el doctor Jackson, que sería precisamente el corazón de la película, pero ahí estaríamos en esa circunstancia. En mi caso iba a decir que la compré en un Carrefour en Logroño, iba para una visita familiar a una casa de unos primos en Zaragoza y la pude ver inmediatamente 2 veces. Y a partir de ahí, pues mi amor ha sido incondicional a la saga. Bueno, yo la verdad no sé decir cuándo la vi por primera vez, en alguna de las veces que la han echado por televisión, que la han echado muchísimas, y la verdad es que me encantó. Desde la primera vez que la vi fue una película que me encantó, me gustó muchísimo la temática, me pareció muy original, y bueno, luego cuando la reponían, pues yo si podía la veía. Y con el tiempo me enteré de lo de la serie y la verdad es que quedé enganchadísimo a pesar de, bueno, pues cuando empiezas a verla, sobre todo con los cambios que notas, ya no que es que cambien los actores, evidentemente, digamos que no era una época en que los actores de cine todavía estuviesen para hacer series de televisión, pero es sobre todo cómo cambiaban a los personajes, cosa que creo que fue un acierto, sobre todo en el personaje de Jack O'Neill, que en la película, digamos que era un personaje, un militar mucho más serio y estirando, digamos que para una película queda bien, pero creo que para una serie de televisión habría acabado cansando al público. Necesitaban darle ese toque de humor que le dio Richard Dean Anderson y que creo que en cambio en la película no habría quedado, no habría encajado, digamos, pero creo que habría, para la serie fue lo mejor y fue un acierto, me parece. No sé lo que opinas tú. Pues que en la película el tribote entre los hombres del comando y Jackson y la propia realidad de su experiencia familiar, pues ciertamente era oportuno un caso de Coronel O'Neill como este, y también era apropiado un General West del tipo que, bueno, proviene de una rama como era el NORAD, le meten de casualidad, al coronel O'Neill le meten por si tiene éxito,
tener ahí información sobre el terreno. Sí, era algo propio de una historia concreta. Luego ya evidentemente cuando tienes que hacer un arco más grande, pues es algo ya distinto. Porque el arco de los personajes en la película se cierra bien, pero luego lo tienes que Sí, volver a abrir. sí, claro, efectivamente. Luego tenías que buscar la forma de cómo una cosa que habías dejado cerrada, volver a iniciarla, pero bueno, yo creo que hicieron un buen trabajo en ese sentido. Y bueno, pues eso, que la serie, como dices, duró 10 temporadas, lo que la verdad es que hacia las últimas temporadas quizás se empezaba a notar el agotamiento, ¿no? Pero como les pasa a todas las series, llega un punto en el que creo que los guionistas ya no saben de dónde tirar, pues porque no puedes hacer algo eterno. Llega un momento en que se vuelve repetitivo. También yo creo que se notó la diferencia de los villanos, ¿no? Creo que a pesar de que intentaron hacer con los Ori como unos villanos más poderosos, no tenían el encanto, digamos, ese atractivo que tenían los Goa'uld, ¿no? Porque eran como eran demasiado abstractos, ¿no? Como estaban ahí como ascendidos y yo creo que entonces no te llenaban como los Goa'uld, que veías su presencia en pantalla, y yo creo que todas esas cosas contribuyeron a que la serie decayese. Vamos. Y además que era, en cierta medida, bueno, antes voy a hacer un euskochiste que sería, ¿quiénes son los malos? Esos. Bueno, Ori, eso, ahí está, deja. Con lo cual los malos son de Guetaria, seguramente. Bueno, pues una vez el euskochiste del que nadie se ha reído, seguramente luego pues vamos con el asunto de que los Ori parecían Torquemada, con una pared encalada que se le ha caído encima. Parecen paradójicamente demasiado próximos a nosotros. Con lo cual una serie que va por el universo a encontrar cosas distintas, nos encontramos que el nuevo malo es demasiado humano. Con lo cual ahí podía perder un poquito la cosa y por eso acabaron quitándoselo, pero bastante rápido, a los Ori. Sí, básicamente fue con lo que lo finiquitaron la serie al final de la última temporada, de la 10ª. Como dice, pues eso sí, quedan como demasiado cercanos. Yo creo que los otros enemigos que fueron encontrando eran más interesantes. Pues eso, tanto los Goa'uld como los replicantes, que aunque los replicantes no salieron tanto, fueron menos capítulos. Desde mi punto de vista, yo creo que eran los enemigos más aterradores que se encuentran a lo largo de la serie. Aterradores desde el punto de vista que son mecánicos, no puedes razonar con ellos porque son un programa informático, entonces les hace como algo más, cómo combates algo con lo que no puedes razonar, porque con los Goa'uld llegan a veces a acuerdos y tal, y los hacen más aterradores, algo mecánico, algo contra lo que no puedes razonar y solo lo puedes detener destruyéndolo porque no se va a parar, porque su programación es continuar, replicarse y acabar con toda forma de vida, básicamente. Y yo creo que eran bastante interesantes, pero tampoco te daban precisamente para llenar la serie completa con ellos. Hicieron un buen trabajo metiéndolos lo justo para mostrarlos en las diversas temporadas durante unos capítulos y fueron pues un enemigo bastante interesante, además para descansar a ratos de los Goa'uld y no cansar. Sí, pero para ir para el inicio, evidentemente estamos hablando de una película, la de Roland Emmerich, que está basada en esas ideas que a finales de los años 80 y principios de los 90 se popularizaron con investigaciones, entre comillas, de Robert Bauval, y la alineación de Orión en las pirámides y la idea de que las tres grandes pirámides de la meseta de Giza no fueron construidas por el hombre. Y por lo tanto, por eso en el inicio de la película, en ese periodo de las investigaciones populares, porque evidentemente la egiptología bebe de Champollion, cuando Napoleón está en Egipto, finales del siglo XVIII, que fue a la conquista, pero tuvo el genio
de llevarse a parte de la Academia de Ciencias de Francia a que, ya que estaban por allí, pues investigar un poquito, encontrar la piedra Rosetta, pero eso en el periodo del siglo XX, en los años 20, pues también se popularizó y por eso en el inicio de la película vemos una excavación en la que se encuentran las losas y debajo se encuentra el círculo del Stargate. Y de ahí pasamos a un supuesto presente, que evidentemente es el año 1994, en el que nos introducen al doctor Jackson, que será importante en toda la trama. Y luego al coronel O'Neill. Sí, sí, perdón, que te he cortado. No, no, iba Sí, bueno, sí, bueno, sí, efectivamente es uno de los personajes, o sea, junto con O'Neill, bueno, yo creo que el personaje quizás más importante de la saga sí que es Jackson, aunque no le dan todo el protagonismo que debería, sí es el más importante, ¿no? Es el que descubre la clave para abrir el Stargate, aunque bueno, podríamos dejar que es un poco ridículo cuando descubre, ¿no?, que son constelaciones, pero da igual, estaban igualmente dibujadas en el círculo, o sea, el que fuesen constelaciones o lo que significasen esos símbolos tampoco afecta demasiado a la hora de marcar. Y luego solo descubre, sí, al final descubre lo del dibujito, pero se le ocurre a él como se le podría haber ocurrido a cualquiera. Es, bueno, un truco, digamos lo que suele llamarse un truco de guionista barato, ¿no? Pero sí que es un personaje porque es gracias a él pues, con el que pueden contactar, como habla el idioma del griego, perdón, el egipcio, que es una de las cosas que tenía la película que quitan en la serie porque sería demasiado rollazo, ¿no? Lo de que, claro, llegan con una civilización que no habla el idioma, claro, porque luego en la serie, vayan donde vayan, todo el mundo habla inglés. Sí. Pero, claro, ¿cómo haces eso si tienes que meter subtítulos? No puedes tener un personaje que hable todos los idiomas porque no siempre son egipcios. Luego se encuentran con civilizaciones de aborígenes americanos, se encuentran griegos, de Micenas, de muchos sitios, entonces vikingos, no tendría mucho sentido. Y decides que hablan todos inglés, lo omites, pasas por encima y tampoco es tan criticable, ¿no? Digamos, bueno, lo entiendes porque no puedes hacerlo de otra manera. Al final no puedes andar siempre con lo de, bueno, y ahora a ver cómo hago para que vaya alguien a esta misión que hable el idioma de los vikingos. En el caso de la película es un tema interesante y además está bien resuelto. Entiendo yo, que es que desconocemos los dos elementos, cada cual habla su idioma, y cuando el protagonista, el Dr. Jackson, conoce el idioma, porque es una variante que, como él mismo dice, ha estado cientos de años desvinculada del tronco original y por lo tanto es como un dialecto. Un dialecto que... Sí, eso es. Como es un dialecto, más o menos puedes llegar a cogerlo en un momento. Como dice Netjet, Neda, no, Naturu. Bueno, pues ahí están las vocales. Y cuando él ya lo sabe, entonces se pega el chic y entonces ya nosotros sabemos el idioma. Cuando él lo sabe, sí, nosotros lo sabemos y ya nos lo ponen doblado. Lo cual evidentemente ya en las otras pues dicen, como ya el protagonista pues se sabe la jugada, ya ha investigado o vete a saber cómo, pero entonces ya hacen el procedimiento automático. Lo mismo que en la película, el wormhole, el agujero de gusano, es algo muy elaborado, que si los simbolitos, las chispitas para luego entrar en la fase más de tránsito y luego salir con el frío, la bruma y todo esto, pero evidentemente esto lo puedes hacer una vez en un viaje. Luego si ya estás coges el 4 y vas para allá y luego el 14 y luego el 23, bueno, pues entonces no puedes estar ahí que hacer una épica de te coges, te subes por la puerta. No, hombre, ya eso ya es automático. Entras en el agujero, eso. Pasas. Sí, claro, son cosas que la primera vez, pues, si no se vuelve, aparte de repetitivo, no tienes presupuesto para andar repitiendo esas cosas, a menos que reutilices la toma y eso es cutre. Bueno, eso es cutre. Hay una serie en la que hicieron de la necesidad de virtud, como fue Baywatch, Vigilantes en la playa, que como no tenían pasta y además todo el mundo estaba ahí de buen ver, pues ralentizaron todo, en el que
para ir de un lado al otro de la playa, pues se pasaba medio capítulo. Pero bueno, eso es porque les faltaba pasta y aquí en principio había dinero suficiente para, no para tonterías, pero sí para hacer alguna Eso es, cosa. pero claro, si te lo gastas en una cosa, pues entonces no lo tienes para otra. Entonces dices, bueno, pues no hacemos lo de todo esto de los agujeros, porque además lo que dices, con la primera vez ya te lo enseñamos y ya lo viste. Luego te hago el flash rápido y tiras. Sí, pues claro, tienes que gastar. Efectivamente, aquí sí que se notaba que, hombre, manejaban un cierto presupuesto bastante elevado, sobre todo para los estándares de la época, que todavía son bueno, ya estamos casi a finales de los 90, pero todavía no se gastaban lo que se gastan hoy en día en las series, que ha habido la verdad es que es un cambio significativo. La verdad, como de la televisión, que antiguamente, pues eso, las series eran como algo en lo que, aparte de los actores no querían participar, eran de dudosa calidad, digamos, bastante, pues porque la falta de inversión hace que la calidad baje tanto en guión como en eso. Y yo creo que fue a partir sí, de mediados, finales de los 90, ni decir cómo está ahora, que empezó a haber un cambio, no sé, igual yo marcaría el momento de que empezaron a hacer series de mejor calidad a principio, sí, con Expediente X y Murder One. Yo creo que fueron dos series claves para que se empezase a dar cuenta de que podías hacer muy buenos productos para televisión, invirtiendo un poco de dinero. Y creo que a partir de ahí, de esas dos series, evidentemente sigue habiendo series muy malas, pero se empezó a tener otro concepto, ¿no? De lo que podías hacer para televisión y no solo productos para vender rápido y poner por la tarde un día cualquiera. Sí, probablemente habría 2 series y media que fueron el explosivo en la televisión para decir aquí hay un elemento importante. Urgencias, el ala oeste de Sí, la Casa también. Blanca y quizá un poquito después, pero con mucho más bombo, Perdidos. Serían tal Sí, vez... ese fue el segundo gran salto, yo creo. Sí, sí, después de las que yo he mencionado, unos años después llegaron esas tres y fueron ya el segundo boom y además actores de renombre empezasen a interesarse por hacer televisión. Como dices, al fin y al cabo, el ala oeste de la Casa Blanca tenía a, A Martin a, Sheen. a Martin Sheen, sí, cogía la apellido y se me estaba viendo el nombre, que ya era un actor con una trayectoria incuestionable y de repente dices, uy, está en una serie de televisión. Sí, pues está en una serie de televisión pues porque el producto era bueno y lo consideró apropiado. Y a partir de ahí yo creo que muchos actores han visto que, bueno, puedes hacerlo bien, aparte de que, bueno, luego el dinero que les puede llegar a generar, ¿no? Aparte, bueno, también yo creo que otra de las causas por las que se ha desarrollado de esta forma las series es porque al final el cine está derivando en eso, ¿no? Hoy en día el cine, si te pones a mirar, son todo secuelas, entonces realmente son series, pero hechas a lo largo de muchos años y con capítulos de 2 horas. Entonces, pues si vas a hacer lo mismo, pues ya firmas un contrato para hacer una serie de 20 capítulos al año y ganando una pasta. Yo creo que eso también hace que los actores se hayan planteado hacer televisión y los propios estudios dicen, bueno, pues sí, es que más bien nos gastamos el dinero en esto, ¿no? Sí, al final estamos haciendo lo mismo tanto para televisión, que son series con capítulos cortos, que en el cine que estamos haciendo series con capítulos de 2 horas. Eso Sí, la verdad es que es... es cierto Sí, sí. que cada momento tiene su etapa. Entendiendo que, por ejemplo, actualmente una serie de 20, 22, 24 capítulos por temporada es difícil que te lo vaya a probar un productor, cosa que en el año 97, 98, 99, si era posible. El habla de esta Casa Blanca tiene 7 temporadas, esta tiene 10. Es difícil ver ahora algo parecido cuando ahora se hacen series de 6, 8 capítulos, de temporadas más cortas y tal vez incluso únicas, como por ejemplo esa de 5 capítulos de Chernobyl de la HBO. Pero bueno, eso es historia de la televisión y la evolución. Por ejemplo, en el capítulo piloto de la serie Hijos de los Dioses tenemos lo que serían en el estándar de la propia serie 2 capítulos unidos, haciendo una mini película de hora y media en la que, bueno, después de cómo termina la película, evidentemente tienen que volver a abrir
el Chapahai para poder traernos a los personajes, con la idea de que como la primera solamente había un bicharraco, como era Ra, en el interpretado por Jake Davison, a quien pudieron ver en Juego de Lágrimas, por ejemplo, y que luego prácticamente desapareció de la interpretación, bueno, pues tenías que poner más bicharracos. ¿Cómo? Pues que eran familia, que había un simbionte, que en la película no aparece por ningún lado, pero se intuye tal vez que bueno, hay una ramificación que podía intuirse tal vez de que el agujero conectaba muchos sitios, que no era solamente un pasillo para ir de el punto A al B y volver. Sí, es cierto, la verdad es que ahí estuvieron muy acertados. Bueno, además también creo que hicieron, como dices, en esos dos episodios que juntos hacían una mini película. Yo creo que también es una forma de, por si no funciona, pues tienes una mini película hecha, los empalmas y bueno, y cierras, ¿no? Como pues muchas series que después del piloto no llegaban a ningún sitio y no llegaban a emitir más. Sí, efectivamente, lo del. Pues sí, fue una buena decisión. Decir, bueno, pues en vez de que sea un agujero que conecta de aquí a aquí, es una red de ellos. Y sí, trajeron lo de, pues, no los familiares de Ra, como dices. Aunque bueno, en la película decían que era el último, definían que era el último de su especie, pero bueno, uno de esos cambios que haces que a veces no están mal, ¿no? Cuando tú has hecho una película, quieres poder modificar y lo has dejado demasiado cerrado, o no te cuadra con lo que quieres hacer, lo omites y que cuele, como hizo, por ejemplo, Sam Raimi con las de Evil Dead, que de una película a otra, en el resumen inicial veías que lo que te estaban contando no era lo que había pasado en la película anterior, Sí, que hacía pues eso es modificaciones importante. para que cuadrase con lo que él quería hacer nuevo y dice, mira, yo te cuento esto y tiramos para adelante, si te lo quieres creer bien y si no, pues oye, esto es lo que hay. Y en Stargate pues hicieron eso, dijeron, bueno, Ra era el último, bueno, pues ya no es el último, no solo no es el último, sino que hay una colección de señores del sistema enorme. Pero bueno, y además, bueno, todos venían por la Tierra, porque luego te van diciendo como a los de Micenas se los había llevado uno, a los indios americanos los habían llevado otros, etcétera. Entonces no es, digamos, porque claro, decían que era el último por los escritos, ¿no? Como que Ra era el último porque lo tenían los escritos y dices, bueno, esos escritos están un poquito incorrectos, ¿no? Pero bueno, que yo creo que aún así hicieron un grandísimo producto de ciencia ficción. Yo creo que es probablemente de las mejores que se han hecho. Desde mi punto de vista, hombre, hay otras muy buenas. Mira, por ejemplo, creo que una de las otra grandísima serie es la que hicieron los dos actores que se incorporaron hacia las últimas temporadas. No me acuerdo del nombre, el que interpretaba a Cameron Mitchell y a la chica a Maldorán, que era Farscape, no sé si la conoces. Pues es Sí. una serie que tiene, pues es una serie que tiene 5 temporadas y también es de lo mejorcito que se ha hecho desde mi punto de vista, con un villano impresionante que era Scorpius. Y luego de esa serie los incorporaron para estas últimas temporadas de Stargate. Cuando se acabó aquella serie, vieron que tenían buena química entre ellos también y dijeron, bueno, pues los vamos a incorporar aquí a Stargate porque Richard Dean Anderson pues ya no quería seguir y necesitabas a alguien que lo sustituyese. Y bueno, y creo que dijeron, bueno, ya que tenemos a que la gente del mundo de la ciencia que ve series de ciencia ficción le va a conocer, pues le ponemos aquí como nuevo comandante, o sea, del equipo y tiraron para adelante. Y no era lo mismo, desde luego yo prefería a Jack O'Neill, pero bueno, creo que hizo un papel digno. Siendo además un personaje totalmente diferente porque no decidieron hacer, pues vamos a coger a otro actor, va a ser otro personaje, pero se va a comportar exactamente igual que lo que haría Jack O'Neill. Y no, la verdad, supieron no, tenemos que darle que tenga otro carácter, porque no habría tenido mucho sentido que fuese una copia del personaje original. No, claro. Y cuando metieron al becario, porque hubo un momento en el que Michael Shanks dijo, quiero probar otras cosas, estuvo una temporadita afuera, le mataron en la serie y bueno, uno de aquellos se metió porque era un refugiado político y ahí estuvo un ratito ocupando el lugar. También tenía una cierta personalidad, pero probablemente no cuajó entre el público, tal vez.
Sí, es más, yo creo que, por lo visto, por lo que leí por ahí, ya no es que Michael Sands quisiese otras cosas, sino que además estaba descontento con que no tenía el protagonismo que él creía merecer. Entonces, claro, probaron con este otro y cuando vieron que no funcionaba, le dijeron, bueno, vamos a darte el protagonismo que pides y a este nos le quitamos porque no convence a la audiencia. Al final, que es la que manda, ¿no? Si la gente te deja de ver, pues porque no les gusta lo que les ofreces, la serie se desaparece. Entonces, creo que fue un poquito por ahí, que Michael Shanks no estaba contento con el papel con el escaso protagonismo que se le daba, que creía que merecía un poquito más y bueno, a mí me parece la verdad justo efectivamente que era digamos el segundo, realmente se empezaba a dar más protagonismo a Teal'c o a la Coronel Carter que a él, cuando eran originalmente los dos miembros del equipo que fueron él y Jack O'Neill. Y entiendo la postura de Michael Sachs, diciendo, bien, si mi personaje es el que llevo aquí desde el principio, que me estáis dejando aquí como si fuera un secundario. Y entiendo su postura y porque decidió plantarle un pulso ahí a la productora. Sí, pobre Jonas Quinn, que se ha olvidado la gente de él. Pero bueno, ciertamente en la propia película, ahí estaban el coronel O'Neill y el doctor Jackson. Ciertamente si le metemos un poco de esta lógica tan humana, pues podemos pensar, si solamente había un Chapajay en Tauri, pues entonces cómo cogieron a tantas razas y tantas etnias y tantas para llevárselas ahí por el mundo. Y ahí evidentemente pues también te dirán, no, es que llegaron en naves como las bimanas en el ámbito de la India y en otras que seguro que están como en Tassili, pintadas en la roca y todo esto, y bueno, se llevaron ahí seres humanos y de paso, pues como eran tan grandes, pues se convirtieron en los nuevos dioses. Bueno, siempre se le puede buscar ahí la cosa para poder justificar, pero claro, siempre teniendo en cuenta que es una serie de ciencia ficción, no pretende ser un documental. Para documentales ya tenemos lo de alienígenas ancestrales, que ahí sí se lo toman todo muy en serio. Esto es para entretener. Sí, efectivamente. Yo la verdad es que también siempre he dicho que tampoco hay que intentar buscarle a este tipo de productos tanto la lógica siempre, porque están hechos, por eso, como dices, están hechos para entretener, ¿no? Si te dedicas todo el rato a buscarle agujeros y huecos, entonces no lo disfrutas. Entiendo que si hay un agujero demasiado grande, sí que te puede sacar de la trama, pero buscar cada detallito en el que para criticarlo no le encuentro tanto sentido. Yo creo que sí que lo hicieron bien, efectivamente, como dices, llegaron con naves y se los llevaron. Está muy bien, por ejemplo, que como que lo hicieron, son dioses y les hacen vivir en torno al anillo de los dioses, al Chapajay, y así no muestras todo el planeta, solo una zona, y lo hacen, mira, por ejemplo, es una de las cosas que lo hace más creíble, porque al final, bueno, cada vez que van a un planeta muestran una pequeña zona del planeta y tú la ves y dices, vale, el planeta esa zona del planeta es así. No te pasa como en Star Wars, por ejemplo, que es que si lo analizas no resulta creíble lo de los planetas. O sea, un planeta es todo hielo, otro planeta es todo desierto y dices, ¿qué pasa? Porque esos planetas no tienen ecosistemas, es todo el planeta igual, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Sobre todo si son planetas que albergan vida humana. O sea, evidentemente no es, tú aquí ves Marte, o sea, pues sí, Marte es toda una bola roja, pero no alberga vida. El único planeta que alberga vida ya vemos que está lleno de ecosistemas diferentes. Y es una cosa que aquí lo hacen bien, dicen, no, porque nadie dice que todo el planeta sea como te estamos enseñando aquí. Es esta zona porque los dioses les obligan a vivir en torno al anillo de los dioses, para cuando llegan llevarse a los que se tengan que llevar o llevarse en una cuadra donde hay minas o lo que consideran oportuno, sus diferentes experimentos. Sí, es la zona habitable, porque en muchos mundos es donde pudieron elegir dónde poner el círculo. Para poder, porque muchos forman parte de la red de los antiguos, pero otros los movieron de sitio para cuadrar sus necesidades, siempre que pudieran encajar más o menos dentro del plan.
Es curioso porque en buena parte en la primera parte de la serie, puedes ver al final de las temporadas, sobre todo al final de la segunda temporada y la tercera, como no tienen tan asegurado, tienen miedito de que les cancelen el proyecto y dan como un cierre un poco más redondo de lo que podría ser habitual, pensando, bueno, aquí ya no nos renuevan, con lo cual aquí hay que dejarlo un poco más ordenadito porque nos vamos a hacer otra cosa, pero afortunadamente luego la cosa se fue renovando y siguieron haciendo las temporadas. Sí, pero mira, por ejemplo, a mí eso me resulta de agradecer, lo de que llegues y tengas miedo a que te cancelen y cierres la temporada, porque cuántas veces nos ha pasado una serie que nos gusta, que la estás viendo y de repente les han cancelado y ya o lo cierran deprisa y corriendo de un modo horrible o directamente no lo cierran, se te quedó ahí la serie y dice, esto terminó así, con un final totalmente abierto y si no te gusta, pues mala suerte es lo que hay. Sí, por Así que ejemplo, casi se agradece. sí, por ejemplo, en el capítulo del espejo, en el que va a otra realidad alternativa, en la que, por supuesto, por decir que morimos, porque hay un mapa en la zona roja, pues de Vizcaya y Cantabria, en la zona roja, ya estamos muertos en esa realidad, así que esto no se podría hacer allí. Pues ese cierre está pensado en principio para cierre de temporada y de serie, pero afortunadamente, bueno, la gente siguió confiando en este producto. Sí, pues eso, sí, lo que digo que al final esos cierres se agradecen porque en caso de que te cancelen una serie, pues dices, bueno, pues la he visto acabar. Acabó así y me parece un cierre aceptable. Lo malo es cuando no te los hacen, que, bueno, al final te olvidas, te da igual, pero siempre te queda ese tal de, joy, ¿cómo hubiese acabado esta serie? A mí me ha pasado con unas cuantas, por eso muchas veces, en vez de ver series actuales, veo series que ya sé que están finalizadas para saber que no me van a hacer eso. Porque me pasó con dos o tres y dije, uy, que además te acaban con finales muy abiertos y decías, no, o sea, digo, paso de que me sigáis haciendo esto, voy a ver series que tengáis acabadas, que sé que tengan un final, no investigo cómo acaban, pero sí que están bien finalizadas, digo, entonces esta serie sí que la veo, pero porque no me, digamos que no, me pasa un poco como le pasaba a Sheldon, que eso inacabado no puede ser, y te dejaba un poco así. Entonces, que hagan eso está bien. Y bueno, aquí además luego finalizaron con como dices, con las dos películas que hicieron, el Arca de la Verdad y el Continuo, que se agradece que, bueno, que a veces también sí, hay series que cuando dejan alguna cosilla por ahí abierta, te la encierran con una película y el público lo suele agradecer. Y en mi caso, pues por ejemplo, sí que agradezco cuando hacen ese tipo de cosas. Y luego la evolución, evidentemente, con Atlantis. Y también Sí, luego hay otra bueno, serie, la de Universe, ahí con la nave que va. No sabemos a dónde va, pero va. sí, la de Atlantis, mira, es una serie que, por ejemplo, que esa sí que quedó un poco abierta, porque la verdad la guerra contra los Wright realmente no llegó a terminar, sí que de repente, al final acaba con Atlantis llegando a la Tierra, pero se supone que ahí tenía que haber continuado y no fue así. Y en cuanto a la de Universe, esa sí que solo le di un visionado y la verdad es que no me acabó de convencer. Sí, van en la nave, pero eh, parecía más Battlestar Galactica que Stargate, más allá de que tenían el Stargate ahí. Salvo por ver a Robert Carlyle, que es como siempre está enorme y me parece un actorazo. Por lo demás, la verdad es que la de Universe no acabo de convencerme demasiado y creo que no soy el único. Creo que por eso duró 2 temporadas, porque la gente no le acabó de llamar. Sí, es cierto, la comparación es exacta. Ya eh, dijo de todo al Skrull Ryan Johnson, porque el verdadero es el que dirigió Puñales por la espalda. Aquello de no puedes meter Battlestar Galactica en Star Wars en el episodio 8 porque Battlestar Galactica es la réplica para la película original de Star Wars, el episodio 4. No puedes establecer esa idea de la nave papaya y le persiguen y ya está. No, hombre, no. Ese concepto es algo que rompe con el esquema.
ya sea en Star Wars o aquí en el ámbito de Stargate. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la idea es ir a un sitio, luego volver, utilizar naves, interactuar, una situación lineal, como es la que propone Universe, es algo que es herejía pura. Sí, es eso, pues eso, que quiero decir que al final sí es cierto que la ciencia ficción, unas series pueden estar muy emparentadas con otras, pero al final cada una tiene su propio estilo y cuando intentas copiar el estilo de otra no queda bien. Una cosa es que copies, como se suele hacer, bueno, copiar, digamos que los capítulos, pues porque hay una serie de capítulos, yo creo, y pasa con Stargate y con otras series, que tú si lo ves, ese capítulo lo vas a encontrar en todas. Y es el capítulo del viaje en el tiempo, el del bucle temporal, el de la mente que cambia de un personaje a otro. Y una cosa es que cambies esa idea de un capítulo y la copias y está, es que están en, esos tres, por ejemplo, que te he dicho, yo creo que están en todas las series de ciencia ficción y de misterio, como pueda ser, por ejemplo, Expediente X o Sobrenatural, las vas a encontrar esos tres capítulos. Sí, por Y otra cosa ejemplo, es que, creo recordar dos situaciones, una en la serie y otra en película, en Star Trek, en el que, por ejemplo, viajan a un lugar donde se ha influenciado de los nazis. Puedes ver a Kirk y a Spock, a William Shatner y a Leonard Nimoy con trajes muy parecidos a los de las SS en un capítulo de la serie. Y evidentemente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, tienen que circunvalar el Sol para hacer un viaje hacia atrás en el tiempo hasta el año 1986. En Stargate hay algo parecido, pero con 1969, yendo a la época de los hippies. sí, efectivamente, sí, sí, que volvían pues por una erupción solar, desviaba el Stargate y les pasaba. Efectivamente, son una serie de capítulos, pues eso es lo que digo, eso es lo del cambio de mente o lo del bucle temporal que empieza a repetirse el día también, pasa en uno de los capítulos de Stargate. Ese capítulo te lo vas a encontrar en todo ese tipo de series, en todas. Pero una cosa es que copies eso y otra cosa es que copies el estilo de la serie, porque tú eso lo adaptas a cómo funciona tu serie. Lo que no puedes copiar, por lo que hablábamos de el estilo de serie, de cómo funciona Battlestar Galactica y meterla en Stargate, porque no tiene sentido. O sea, ya no solo lo del viaje lineal, como decimos, sino que mientras que Stargate es algo completamente que es de aventuras, de vamos, nos pasan ciertos sucesos, en realidad Battlestar Galactica era más una serie sobre relaciones humanas, sobre todo, que sobre la acción que transcurre realmente. La importancia de la serie de Battlestar era eso, ¿no? Como en una situación de una humanidad casi a punto de extinguirse, las relaciones que tienen entre ellos y cómo lo sobrellevan, más que la acción que transcurre en cada capítulo. Y, Si te digo hipoglucémico repulsivo canadiense, ¿sabes a quién me refiero? no, me he perdido. Al doctor Rodney Mackay, que está Sí, en la vale. serie. Está en Stargate SG-1, pero luego le Luego, llevan a Atlantis. sí, la verdad es que a ver, pero digamos que es un personaje, es un alivio, es el personaje, es el alivio cómico. Sobre todo en Atlantis, ¿no? Yo creo que es un personaje, sí, es un doctor, es una eminencia, aunque muchas veces no parezca, pero al final su papel es casi todo totalmente cómico. Es el personaje que está ahí para hacer gracia y meter chistes y meterse a veces con él directamente. Y está enamorado de Carter. Y está enamorado. Sí, bueno, O'Neill también, y alguno más, o sea, parece que casi todos los personajes se van enamorando de ella. Porque luego estaba el Tolano, también se enamora del de la Toxra porque había llevado no como huésped al propio huésped de ella, pero Jolinar de el Mansour. huésped, eso, Jolinar, pero el huésped de Jolinar está enamorado de Carter. O sea, la verdad es que todo, bueno, pero igual porque como realmente aparte de la doctora es el único personaje femenino, no hay otro del que enamorarse, digamos, ¿no? Entonces, pues todos se enamoran de ella. Y porque no fueron valientes, y tal vez no era la época, para meter relaciones homosexuales ahí en Stargate. Que Sí, seguramente también igual no hoy era sí se como habría bien hecho. dices, igual no era la época, no, demasiado pronto. Aunque bueno, sí, igual con unos cuantos años más tarde, 7, 8 años más tarde, yo creo que hubiesen podido, porque recuerdo, si no me equivoco, ¿de qué año es?
no mucho posterior, en años Buffy cazavampiros y en Buffy cazavampiros lo metieron a partir de la quinta temporada con Willow pasaba. Y no, ahora no recuerdo de qué año es, pero habría que mirar porque si no me equivoco la quinta temporada debe ser de 2003 o algo así, o sea que no hay muchos años de diferencia. No hay muchos años de diferencia y ahí sí que se atrevieron a meterlo. Pero igual, pero aún así fue pues casi pionera en ese sentido, Buffy, en lo de meter ese tipo de relaciones no se veía en las series, salvo que fuesen de esa temática concreta. Sí, Mira, es un a ver de qué tema año era. interesante porque la capitán Carter, bueno, fue evolucionando primero teniente, luego capitán, luego la subieron a teniente coronel. Bueno, pues entra en el primer capítulo como una mujer ahí muy feminista, ahí reivindicando su prácticamente un personaje cortante y luego evidentemente evoluciona hacia algo más familiar, compañera, amiga. Ciertamente en algún capítulo se muestra cómo se casa con el coronel O'Neill en un universo alternativo, ¿no? Incluso en el del espejo se dice, pero en vuestro mundo no estáis casados, no puede ser. O cuando aquel elemento de la, no sé, fue una dilación temporal o cuando están cada cual y está repitiendo el día una y otra vez. Bueno, pues en una de las versiones, en uno de esos días, el coronel O'Neill se despide, le besa a Carter, bueno, y el otro está jugando al golf, haciendo el swing. Sí, ese es el del bucle, sí. Sí, no, bueno, pero aparte de eso, yo creo que eso es algo que está presente durante toda la serie, lo de ya con ir con ella, porque por ejemplo también el capítulo es en el que quedaban infectados y se iban volviendo como salvajes, como si fuesen unos neandertales, digamos. Ella se le intenta allí en el vestuario montarse encima y tal, y dicen que, bueno, que en el fondo tampoco, que hay ciertas cosas que no harían, cosas que no hubiesen hecho si no hubiese algo latente, ¿no? Y yo creo que sí que es algo que está presente entre ellos dos durante todas las temporadas hasta el final. Y bueno, ahora mira lo que te decía de Buffy, pues justamente no, es también del 97, o sea que fíjate, sí es cierto, fíjate, del mismo año que Stargate, y ahí sí que se atrevieron a meter ese componente, aunque fue ya hacia las últimas temporadas, claro. Pero como dicen, pero aún así sí que igual era demasiado pronto. Hoy en día, desde luego, seguro que metían algo así, casi obligado, que es algo que no acaba de convencerme, no que no lo metan, que me parece bien, pero que lo tengas que hacer por decreto en cada película, en cada serie que hagas, Sí, claro. incluso aunque no tenga importancia. O sea, quiero decir, que a veces lo tienes que meter, aunque te descuadre y incluso tengas que perder tiempo o lo que sea en explicar algo que no meterías porque no te lleva a ningún lado. Hoy en día, yo creo que Evidentemente, si ruedas, hoy en día, si sí. volviesen a rodar Salvar al Soldado Ryan, tendrías que meter algo así, aunque no tenga ninguna carga durante toda la película, las relaciones entre ellos, o sea, ni entre ellos ni con quién tienen relaciones, porque más allá de que el capitán estaba casado, no sabes nada, pues porque no tienen una importancia para la película, entonces no te lo cuentan. Pero hoy en día lo tendrías que contar y tendría que pasar, porque si no, igual alguien se ofende. Y yo creo que, aunque me parece bien que se saque, yo creo que lo tengas que sacar por obligación hace que pierdan calidad los productos, no por el hecho de eso, sino porque le complicas la vida al guionista y para ver cómo cuadra eso, pues igual le fastidias otras cosas y hace que no, que no quede bien. Igual es impopular lo que digo, pero No, es lo no, que pienso. no es cierto. Se ha pasado de un extremo a otro. Se ha pasado de un momento en el que se quitaban tramas, se pasaba la podadora porque era incómodo y porque molestaba que algunas tramas estuvieran. Y se ha pasado al otro extremo en el que hay que incluir tramas para compensar, en el que, aunque no tenga una ligazón con la historia, con la trama y con todo, digamos que se ven obligados a incorporarlo forzando la maquinaria, pero es eso, puede haber historias y tramas con todos los colores y con todos los entramados que fluyan naturalmente, Mm. en el que evidentemente pues puede haber dos mujeres, dos hombres que se tengan cariño y que, no, hombre, no significa que toda la base sea gay y con la bandera arcoiris y todo esto, pero que haya un caso por ahí, aunque solamente sea por Mm. estadística, pues que
Hombre, es simplemente el reflejo de una situación que es normal, porque existe. Sí, exacto. Pero eso, que quiero decir, incluso lo puedes sacar sin darle peso. Si lo sacas sin darle peso, lo haces como un guiño, pero también a veces parece que eso no es suficiente y se ofenden. A mí, por ejemplo, me gustó cómo lo sacan, aparte de ser un guiño al personaje, en la última de Star Trek, cuando ves que ay, no me acuerdo el nombre del personaje, el de origen japonés, le ves con su familia y su familia es otro hombre, y es un guiño al actor original, al actor, no al personaje, porque el actor original es gay, y le hacían un guiño y de paso, pues oye, metes la inclusión en la película y como solo es de pasada cuando los ves allí todos con sus Sí, familias, Josh, y dices, pues, es un Josh Takei, Josh Takei, sí. el Josh comandante Takei Kirk. era un guiño a Josh Takei, a su vida personal de verdad, no la de su personaje, y en este caso se lo aportan al personaje que él interpretó. Y está bien, lo haces así de pasada, queda bien, haces algo Que es algo inclusivo y no te tienes que desviar de la trama para enseñar eso es, lo has visto, ya que es está. algo que Pero algunos precisamente no. que es algo que precisamente me molesta en el sentido contrario. Por ejemplo, ¿de cuándo es la secuela de Independence Day? Independence Revolution o Reaction, no sé. Ay, no, no me acuerdo del año, pero Es sí, de reciente. 2017, 18 Es será, eso, es por reciente. ahí, algo poco antes de la pandemia. Tenemos el personaje de Brent Spiner, que era el científico loco, el de los pelos, que le cogen ahí en la original, y vente para acá que te vamos a hacer un poco de monchito para que expliques lo que queremos, vale, y entra en coma, se supone. No, no muere, pero se queda ahí atontado. En la segunda vemos cómo vuelve a la vida y se vuelve a hacer una serie de cosas necesarias para la trama y todo eso. Se sabe que es gay el personaje y ha estado mucho tiempo en coma. Su pareja, como pasaría con cualquier pareja, está a su lado, ha estado esperando y al de poco de levantarse acaba muerto. Es decir, acaba muriendo. Y en esos últimos momentos, lo lógico, en cualquier pareja, es que le hubiera dado un último beso. ¿Y quién se lo quita? Roland Emmerich, que es gay. Eso no se puede aceptar, porque está forzada su detraimiento. Cualquier persona lo entendería, que se hubieran dado un beso en pantalla. Pero precisamente lo que se hace en otras películas es forzar ese beso cuando no es necesario. Y cuando es necesario no Es, lo ponen. Precisamente. ese es el problema muchas veces con todo esto, que como lo que hablábamos, que es cuándo tienes que meterlo y cuándo no. No hay que meterlo siempre porque sí, y desde luego no censurarlo cuando tiene que aparecer. Y cuando quieres meter algo, pues efectivamente, que sea porque conduce a algún sitio, no es lo meto esto en la trama y llevo ahí, me tiro 5 minutos explicando eso que no va a ningún lado. Pues si lo que quieres es hacer un guiño, haces el guiño durante 30 segundos, hiciste el guiño y se acabó. No necesitas alargarte y alargarte y alargarte en algo que no. Escenas que no llevan a ningún sitio, como diría Bach. Eh, entonces, pues bueno, pues sí, pero bueno, esa es una problemática que tienen hoy en día. Yo creo que tarde o temprano llegará a un punto en el que consigan encauzarlo y llegar a un acuerdo, ¿no? Los que quieren que se meta a tope y los que quieren cortarlo. Esperemos, si no, pues bueno, seguiremos con eso, como a veces bien metido y otras veces que no cuadra. Y eso, pues bueno, Sí, pero sí, volver a la trama de Stargate, eso que está es, bien, que nos hemos sí, desviado un poquito, ¿no? sí, que al fin y Pues al lo cabo que. hay tramas interesantes. O sea, al principio nos centran en la dualidad entre los señores del sistema y los Quaul. Hay con el maestro Grata, como maestro del primado Teal, que al principio pues le acaban por sacar del servicio de Apophis, que en principio durante las primeras temporadas es el malo oficial, a pesar de que luego hay otros que van bamboleando, yendo de aquí para allá. Y bueno, luego aparecen los renegados de los Quauls, que son los que, bueno, nosotros también somos de la familia, pero digamos que hemos renunciado y somos aquí un poco la rebelión contra esta gente. Sí, lo de la Torre y bueno, lo de los Jaffa, pues mira, por ejemplo, lo de los Jaffa, la verdad es que es una trama que me parece muy interesante,
No, pues bueno, claro, estamos hablando de una serie de personajes, los Goa'uld, que se hacen pasar por dioses, ¿no? Porque digamos que es la forma igual más efectiva de tener sometido a tanta gente, porque solo con tiranía igual se te revelan más, pero si creen que eres un dios es más complicado que se te revelen. Entonces solo hay unos pocos que dicen estos no son dioses de verdad y tienen que ir en secreto, reuniéndose, intentando convencer a otros de estos son falsos dioses, es decir, tenemos que conseguir nuestra libertad. La verdad es una de las trabas que me parecen más interesantes dentro del mundo de Stargate, la parte de Teal'c y el maestro Bratak intentando convencer al resto de Yavas que deben dejar de seguir a los Goa'uld, porque además intentándoles hacer ver que ellos son el sostén de los Goa'uld. En el momento que si ellos todos se rebelasen, los Goa'uld no duran 3 segundos, porque son muy pocos en relación a tal. Sin su ejército no podrían hacer nada. Digamos que es la parte negativa, digamos, que tendrías si tú intentas someter a alguien haciéndole creer que eres un dios y en el momento que vean que no lo eres y se te revelan, no te queda nadie a tu servicio, ¿no? Porque si de otra forma los tienes comprados o tal, mientras les pagues les dará igual, pero en el momento en que si te siguen porque eres un dios y te dejan de ver que no lo eres, ahí te abandonan y te quedas solo, ¿no? Y es lo que intentan Teal'c y Bratak. Es una trama dentro de la serie que me parece bastante interesante y está bastante bien llevada, creo. Sí, porque dura precisamente toda la serie, hasta cuando tenemos prácticamente el final en el templo de Sakara y aquella nave amenazante de Baal, y luego están los replicantes. Es muchas tramas que se van. Pero claro, en intermedias hemos visto todas las evoluciones en el planeta de Teal'c y en los demás, en los diferentes señores del sistema, que evidentemente dependen de la fuerza bruta para las materias primas, para su propio servicio, para servir de fuerza de choque para la represión de los que bueno son un poco más inconformes y que empiezan a ver que hombre estos se aprovechan de todos nosotros y si nosotros no estamos pues estos no saben como si dirían la tierra ni freír un huevo. Sí, sí, por eso digo que me parece de lo más interesante que tiene. O sea, bueno, todas y eso, pero es muy interesante, pero esa es una de las tramas que está muy bien llevada, como dices, además dura hasta el final porque termina en el continuo, cuando el último señor del sistema, que es Baal, con el viaje en el tiempo, con el cambio y tal, pero al final acaban estallándole y es el fin, digamos, de la serie. La verdad, no sé si. Yo creo que esa fue posterior a la del Arca de la Verdad, así que realmente es el final completo de la serie, ¿no? Y ahí los Jaffa completamente liberados, no queda ningún señor del sistema, quedarán Goa'uld para ser sueltos, pero como que no, ya no son una amenaza y dejan la serie ahí, que bueno, que en el futuro seguro que como es como todo, como hacen con todas las series, dentro de unos años igual de repente te sacan una cosa nueva, porque ese tipo de franquicias funciona así, de repente deja unos años y cuando se acuerdan, pues vuelven a tirar por ahí, ¿no? Sí, Y bueno, pues la verdad es. en la tierra tenemos también trama política porque evidentemente es el debate habitual de si supieras que hay algo más allá, ¿lo dirías al pueblo? ¿Cómo sería esa reacción, aunque subieran solamente una mínima parte? ¿Cómo, cómo se gestiona eso? Bien como Star Trek, que evidentemente la primera directriz de la flota estelar es todo relacionado con Vietnam, la no injerencia en las sociedades evidentemente es una respuesta de Gene Roddenberry respecto a la invasión de Estados Unidos en Vietnam, una visión científica, esa es la idea, que en principio es la que lleva al SG-1, o aprovecharte porque evidentemente vas a encontrar cosas tecnológicas y las puedas adoptar, incluso comerciar dentro de la Tierra, que sería, por ejemplo, lo que el NID trata de hacer. Ese equipo B que trata de usurpar las funciones y quedarse con la gestión del Stargate. Sí, la verdad es que también es cierto, todo lo que viene siendo la trama de política, ya no solo está muy interesante, sino que lo encuentro muy realista. Realmente
en una situación así, ¿qué es lo que harían? Bueno, yo creo que evidentemente pasaría lo que pasa en la serie. Desde luego no se revelaría. Ya no, ya no solo porque puedes extraer secretos y aprovecharlos y ya aprovecharlos tú, que no los aprovechen otras potencias, aunque luego intentan hacer equipos internacionales y todo eso. Pero claro, en principio, cuando si tú tienes el Stargate, lo usas tú para intentar aprovecharlo tú y sacar ventajas sobre el resto de países. Es lo lógico, y en el momento que el resto de países se enteran, iban a intentar hacer algo. Aparte de eso, bueno, pues y luego dentro del país otros que estarían dispuestos a, pues no, que si hace falta robar esa tecnología, la robas, porque hay que intentar conseguirla a cualquier precio. Y bueno, y aparte de eso se mantendría en secreto, yo creo. Había una frase que decían una vez en Men in Black, que era de que, claro, cuando hablan de por qué estaban conversando entre Tommy Lee Jones y Will Smith, un poco de por qué lo mantenían en secreto, preguntaba Will, y el otro le decía que el individuo, o sea, porque decía que lo podríamos aceptar, ¿no? Y Tommy Lee Jones lo que le respondía es que el individuo es inteligente, pero la masa es estúpida. Y que una noticia así, sí, tú como individuo igual la puedes razonar, pero toda la humanidad reaccionaría con pánico, o sea, entonces son cosas que no podrías revelar precisamente porque no sabes cómo va a reaccionar el conjunto. Efectivamente, tal como lo escribían, una persona es inteligente, pero la masa es estúpida y actuaría de forma... Solo Dios sabe lo que podrían hacer. Sí, sería un electroshock precisamente para las religiones que hablan de la vida en la Tierra, el jardín del Edén y todo esto, y hablar de extraterrestres, pues a ver quién los creó, tendrán su propio Dios o cómo se relacionan con el Dios que cree esa persona en la Tierra. Ciertamente es dependiente en parte, aunque no de manera decisiva, del momento en el que se hizo, porque se pone como contraparte a los rusos, sobre todo con el coronel, ahora no me acuerdo el apellido. Era algo parecido a Zuko, no era Zuko, pero era algo parecido, que recuerdo que me llamaba la atención por el gran general de la Segunda Guerra Mundial, y él sí que era un apellido muy parecido. Pero ahora pues, no le recuerdo. La contraparte de los estadounidenses es los rusos, con el que al final llegan a un acuerdo más o menos. Tienen que meter a algún hombre, pero luego meten a un comando aparte. En aquel capítulo en el Figurat, en el que también hay un bichito por ahí por medio. Luego también meten el Consejo de Seguridad, metiendo un poco ahí de franceses, de británicos, chinos, ahí con un embajador, y ahí es cuando aparecen los grises, para decirles, no, nosotros apoyamos a la Tierra, pero nos gustaría que el comando Stargate siguiera teniendo la gestión de aquí de todo esto. Sí, bueno, ahí yo creo que entra un poco que una relación especial que creo que parece también tener Roland Emmerich con el ejército americano, sobre todo con las fuerzas aéreas. Ya no solo por esto, sino por, como dices, un par de años después de la película. Bueno, la película fue antes de la serie, pero ya con la película de... a ver, que me trago. Quiero decir, con Independence Day, que es anterior, está entre la película de Stargate y la serie de Stargate, ¿no? O sea, parece como que tiene una relación especial con las fuerzas aéreas estadounidenses. Es más, por lo visto para Independence Day estuvieron a punto de incluso prestar apoyo hasta económico y asesorar muchas cosas, y no lo hicieron porque al final Roland Emmerich, como se mencionaba la Área 51 y las fuerzas aéreas no estaban de acuerdo con ello, no lo hicieron, pero sí que parece como que tienen una cierta relación especial de adoración de Roland Emmerich hacia ellos, como hacia todo Estados Unidos, porque la verdad es que para ser alemán tiene una patriotería americana bastante destacada. Eso, Soldado Universal, la propia El Patriota, y como que tiene una relación especial y también con el ejército americano de idolatrado. Entonces, claro, tenían que ser ellos los buenos, y más a los rusos. En las pocas misiones en las que salen parecen bastante incompetentes, como si los únicos que fuesen capaces de formar un ejército en condiciones fuesen los americanos. Sí, decía los grises. Incluso hay un Loki, hay dioses nórdicos, con sus bonitas naves, incluso hacen una O'Neill, que bueno, luego tiene que
implosionar para salvar el planeta. Pero son una raza Sí, que vemos de antiguos humanos muy lejanos que autogeneraron su propio elemento, pero ya la ingeniería genética se le está acabando. Dura mucho eso de se nos está acabando la gasolina, pero al final pues sí, pero bueno, pero al final efectivamente acaban desapareciendo. Sí, la verdad es que me gustó. Fue una forma de incluir a los extraterrestres de toda la vida y bueno, y meterles como los dioses nórdicos, como que, bueno, podías haber elegido a cualquier mitología para hacerlo, pero bueno, cogieron a los nórdicos quizá porque les gustaba la idea de meter a Thor. No sé el motivo que decidió, porque, bueno, como él como es alemán, pues igual le pillaba más cerca, ¿no? Digamos. Pero sí, bueno, me pareció una bonita idea para meter, bueno, los extraterrestres de toda la vida, los que nos han metido tanto y los que suponen que si fotos de la supuesta autopsia y tal, meterlos en la trama me pareció, bueno, me pareció que estaba bien, una buena forma de meterte a los clásicos, los extraterrestres que llevamos de toda la ciencia ficción pasada. sí, por ejemplo, en el capítulo aquel del martillo, en aquel planeta en el que supuestamente era un detector de Gauss, bueno, tienen que desactivarlo porque si no, Till muere. Y entonces tienen que ir a aquella cámara para ver a ver si podían coger el teléfono. Y bueno, esto es una grabación, no puede ser. Y entonces luego acaban y bueno, entablan una relación que ya en principio ya tenían cuando Coronel O'Neill le meten todas las cosas aquella en la cabeza y tiene que irse a otro lugar para que le liberen, porque si no también... Cosa que es curioso porque ha pasado dos veces. Eso de meterle los conocimientos en la cabeza pasa dos veces en la serie. Sí, pasa dos veces. Lo que pasa es que la primera era por accidente y la segunda él lo hacía porque necesitaban el arma el arma que estaba en Atlantis de los antiguos. Creo que era por ese motivo. Sí, porque sí, era en ese momento para destruir la invasión que se les Sí, tenía, de ¿no? utilizar la silla. Entonces ya lo hace porque dice, bueno, sabiendo lo que iba a ocurrir, dice, pero me tengo que sacrificar para intentar encontrar el puesto avanzado de Atlantis y destruir la amenaza que nos viene, porque si no estamos perdidos. Que bueno, que esa es otra parte interesante, todo lo de los antiguos, que a mí la verdad es algo que me llamó la atención desde el principio, todo lo que tenía, lo de la ascensión y todo esto, que me quedé un poquito de, uy, ¿cómo se parece esto a cuando un Jedi se hace uno con la fuerza? O sea, esto lo han tomado un poquito prestado, ¿no? No sé si tuviste Sí, la misma sensación cuando lo viste. algo sí, un poco olor a Tíbet, un poco Dalai Lama, pero sí, sí, y también la fuerza puede estar involucrada en ese caso en aquel primer templo en el que Michael Shanks, personaje del Dr. Jackson, tiene contacto con el primer ascendido que vemos en la serie. Suena eso, Sí, oriental, pero claro, como lo oriental a través de Akira Kurosawa entra en Star Wars, y eso lo sabemos perfectamente, pues sí, la cosa encaja. sí, no, es que digamos que me llamó mucho la atención que era como muy parecido. Además, luego Michael Sands continuamente apareciéndosele a O'Neill y contándole cosas, y era un poco de como cuando Obi-Wan se le aparece a Luke y contándole sus movidas de ahora vete aquí, ahora vete allí. Eh, pero bueno, vamos, pero eso es un detalle, ¿no? Efectivamente, como hemos dicho, siempre al final la ciencia ficción se autorrealimenta, ¿no? Y de unos cogen ideas de otros y más o menos lo adaptan a lo que necesitan y lo meten en su producto sin necesidad de que se vayan a unos a otros a acusar de plagio, salvo que fuese algo excesivamente exagerado. Muchas veces casi se considera no un homenaje. Sí, por eso tal vez uno de los capítulos que más me gusta es en el que Anubis hace de no Anubis en la cafetería de los años 50 y con todas las tramas espejo que se van ahí funcionando con un Michael Sands, con un Dr. Jackson que ya ha ascendido, ha vuelto, que fue el mecanismo para sacar al actor y luego volverlo a meter, pero hay cosas que no sabe.
Con lo cual es sorpresa. No lo sabes todo. O no te lo hemos Sí, contado todo. exacto, no lo sabe todo, ¿no? O sea, realmente cuando te intentan plantar como que los ascendidos, o es más, los Ori es lo que plantean, ¿no? Realmente como nosotros lo sabemos cuando somos dioses y lo sabemos todo, y evidentemente luego a lo largo de la trama vamos viendo que efectivamente no lo saben todo, nunca, les consiguen engañar de mil maneras, porque no se enteran cuando les están abriendo el Super Stargate para que no puedan venir, ese tipo de cosas, y efectivamente ahí se ve que cuando asciendes no adquieres todos los conocimientos, estás en otro plano de existencia, pero eso no significa que seas omnipresente ni omnisciente, o sea, tú sabes lo que sabías y lo que te puedan llegar a contar o puedas llegar a averiguar, pero no de repente te viene una fuerza divina que te da conocimiento sobre todo lo que está ocurriendo. Sí, pero es eso, el ámbito, digamos que a los estadounidenses en general les gusta hablar de la época medieval, a pesar de que ellos la tienen por ancestros que estaban en otro continente. Y aunque vemos, por ejemplo, en la Big Bang Theory, vemos la feria medieval, cuando va Sheldon y le roba la funda de la almohada al pobre Leonard y todo esto, bueno, pues digamos que ellos no lo vivieron, pero les gusta mucho. Y los Goa'uld, incluso la Torre, son elementos de un elemento medieval, europeo y todo esto. Pero los Ori, evidentemente, con el libro de los Ori, que es una verdad revelada, que pudiera ser algo parecido a la Biblia, y Sí, muy similar. es un cauce en el que se ve en algún capítulo en el que se cuenta la parábola de no sé qué, que fue a la fuente, luego fue al pueblo, y eso no es verdad, y como no es verdad, entonces nosotros los inquisidores vamos a matarte y al otro y lo más allá. Es algo que está pautado y además es un insulto, o pueden interpretarlo algunos como un insulto a la religión católica. Eh, y en parte, como la Biblia también la usan los protestantes, también los protestantes se sentirán interpelados y por lo tanto pueden aceptar más algo más etéreo, como era al inicio de la serie, con los Howl, los señores del sistema y todo esto, que esa parte final que ya es algo más tangible y eh, cercano a una realidad que conoces, porque va mucha población de Estados Unidos el domingo a misa, están leyendo la Biblia, es algo que está ahí, por lo menos es mi punto de vista. Sí, la verdad. Bueno, yo creo que sí, que probablemente sea una crítica hacia el fanatismo religioso, claramente lo de los Ori. Como bien dices, la inspiración es claramente sobre la religión católica, o ya no católica, vamos a decir sobre el cristianismo en general, ¿no? De esto es así, tenéis que aceptarlo a lo largo de la historia, pues como bien has dicho, los inquisidores son, o sea, es que es la Inquisición lo que están haciendo, ya no solo por los católicos, sino los protestantes que, bueno, pues, ¿no? También quemaban a los herejes y a las brujas, y al que no aceptaba que esto es así porque lo decimos nosotros y tiene que ser así. Y yo creo que sí, que efectivamente es una crítica no demasiado velada, además, hacia eso. No me parece, a mí, yo que soy católico, no me sentí ofendido por ello. Me parece bien porque efectivamente no creo que quiera criticar a la religión en sí, sino al fanatismo y a los extremistas de la religión, que efectivamente a eso sí que hay que criticarlos, porque no puedes llevarlo al extremo y esto tiene que ser así, y al que no sea como, no me lo acepte, casi lo quiero, porque hoy en día es ilegal, pero a ver, si fuese por algunos, aún hoy habría tribunales y hogueras para los que no aceptamos que todo tenga que ser como ellos dicen. Sí, básicamente fue una evolución de los malos, de las situaciones, con mundos a los que se va visitando y de los que se vuelve, con un poco de claroscuros, como decíamos el NID, que a veces jugó su papel, eh, tanto en la Tierra como cuando tuvieron un Stargate propio, porque acabaron por descubrir un Stargate en la Antártida, que es cuando supuestamente hubo aquel salto en el que saltó de
del de... Porque hemos de decir que el comando Stargate está justo debajo del NORAD, en el Cheyenne Mountain, en Colorado Springs, en el estado de Colorado, en medio de Estados Unidos. Bueno, pues saltó a la Antártida y dos de los componentes, la capitán Carter y el coronel O'Neill, acabaron en la Antártida hasta que les encontraron y bueno, descubrieron que había... Y luego hubo ese juego de, bueno, cuando cayó la nave de Thor a la Tierra y los rusos la rescataron. Entonces el Stargate no lo tenían los estadounidenses, se lo prestaron, hubo un acuerdo de alquiler. Bueno, estas cosas que acaban por pasar y bueno, pues ahí fueron entremezclando las tramas para favorecer la evolución de la historia. Sí, bueno, porque si no haces ese tipo de cosas, al final la historia se vuelve plana. No puedes estar, digamos, durante 200 capítulos que lo único que sea es viajamos a este planeta y volvemos, digamos, o complicas la trama de alguna manera o la gente se aburre. Sí, Y efectivamente meter ese tipo de cosas pues es también para darle dinamismo, porque si no, efectivamente, lo que digo, te aburres si todo el rato voy a este planeta, me pasa alguna cosilla, la resuelvo y vuelvo. Llega un momento en que dices, no, creo que llegas a perder el hilo y te da igual en qué orden ver los capítulos porque no llevas una trama central, ¿no? Digamos que son como si fuesen capítulos sueltos y yo creo que meter eso le da dinamismo a la serie para que no te aburras. precisamente el capítulo 100 y el 200 son capítulos especiales con el amigo de Murray. Sí, sí, la verdad es que me encantan esos dos capítulos. Bueno, y cuando hacen, ¿no? El encubrimiento plausible, digamos, cuando crean la serie esa de Stargate para la televisión y que no es, bueno, no con... Y que los actores no saben que realmente que no es casi ni una serie real. Son capítulos, unos capítulos muy divertidos con lo de todo eso, el guionista que coge eso y cuando lo ven por la tele dicen, pero ¿esto qué es? No, es para que la gente, en caso que se descubra o pase algo, lo achacamos a la serie de televisión. La verdad es que fueron un par de capítulos muy divertidos, los especiales 100 y 200. Sí, porque hay una cosa curiosa y es que el proyecto Stargate en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos fue real. Hubo un proyecto Stargate en la época del programa MK Ultra y en todo aquello, del que, por ejemplo, hay una película de George Clooney que se descojona de todo aquello, de los programas mentales, aquel de las Sí, cabras. no la he visto, la tengo pendiente, ¿no? La de los hombres que miraban fijamente a las cabras, puede Sí, ser, sí, que básicamente, que encima me hace gracia que estaba, si no me equivoco, Ewan McGregor en la película, sí, creo, ¿no? es una película Que te hace divertida. digamos, ¿no? Que te hace gracia ver a Obi-Wan intentando proyectar eh, Proyectarle la poderes mentales. fuerza a una cabra. Básicamente es súper gracioso. En el Stars lo vi y me hizo mucha gracia. Es una que tengo pendiente de ver, la verdad. Pues sí, Stargate fue una realidad. Y alguno dijo la teoría de la conspiración de que, bueno, esto es para encubrir lo otro. No, hombre, no, esto es para contar una historia aparte y coger uno de Stargate porque es una puerta estelar, ¿no? Como dice el doctor Jackson al inicio, en esa reescritura de la frase, dando nombre a un montón de series. La película original, la SG-1, Atlantis y Universe y las películas que han hecho. ¿Cuál sería tu Sí, personaje favorito? pues encontrar un personaje favorito es más complicado porque sí que es una serie muy colar, pero yo creo que por el humor que tiene sí que me quedo con Jack O'Neill. No sé, me parece un personaje muy entretenido y no sabría explicar por qué, pero yo creo que sí que es mi personaje favorito, la verdad. No es el tuyo. ¿Cuál sería el Yo tuyo? creo que me quedaría con el Dr. Jackson. Pero bueno, pues al final son los dos protagonistas y, vamos, no, digamos los dos personajes que lo empezaron todo y son los más atractivos al final. Suele pasar, al final pueden salir, el resto salen de vez en cuando, pero los personajes protagonistas al final son los que acaban gustando a la gente.
Y eso, lo que, pues no, mira, lo que has dicho del proyecto no lo sabía, pero bueno, efectivamente ya sabemos cómo va todo esto de las conspiraciones y efectivamente habrá gente que igual piensa que todo esto es verdad. Pero bueno, yo creo que al final, porque los gobiernos tienen que guardar secretos, entonces nunca lo podemos saber todo. Parece que no, dices, oye, pero ¿por qué me guardan secretos? Y realmente ya no es que esté guardando el secreto por ti, tu gobierno, realmente está guardando los secretos porque si quiere sacar ventaja respecto a otras naciones, tienen que guardarlo en secreto, porque si te lo publican a ti, la otra nación lo sabe al día siguiente y la ventaja ya no existe. Sí, por ejemplo, es algo que se deja sucintamente con la relación con empresas de tecnología en la propia serie, pero este hecho ha pasado en la realidad. Ejemplo, haces un equipo abierto con científicos de todo el mundo, con papers, es decir, con informes científicos y todo esto, en el que colabora todo el mundo y que lo puedes colgar en internet, vale, fantástico. Llega un momento en el que esa investigación de base puede convertirse en investigación especializada o tendente a conseguir una tecnología en concreto que pueda luego ser patentada. ¿Vale? Entonces te encuentras con que ese simpático chino de gafas que estaba en la última fila y que apenas decía nada, ha cogido todos los informes, se los ha pasado al Partido Comunista Chino y ellos han evolucionado en China con todo lo que han visto, la investigación de base, y ellos han patentado lo que ibas a hacer tú. ¡Hala! Ya estás Por fastidiado. ejemplo, bueno, y ya no, y ahí, bueno, y ahí Con lo estamos cual, hablando de algo Lo que Occidente ha hecho es compartimentar y poner mucha mm, información en secreto y compartirla claro, solamente con aquellos que van a ser leales a la investigación. siempre, bueno, y ahí estamos hablando de algo de lo que quería sacar provecho económico, que es lo que dices de hacer una patente. Ya ni hablar de cuando quieres hacer algo que de lo que no haya constancia, no haya patente, porque efectivamente, digamos, como estamos hablando en este caso de Fuerzas Armadas, tú quieres desarrollar algo militar y no quieres que haya constancia de ello en ningún sitio porque tú en el momento que lo patentas, la patente lo que hace es que tengan que pagarte si lo quieres utilizar, pero la información está ahí, lo puedes copiar, más o menos. Y tú igual hay cosas que no las quieres ni patentar, que lo que quieres es que nadie pueda acceder a que eso exista, pues porque si es tecnología militar muy avanzada, quieres ser el único que la tenga para que te dé, digamos, ventaja contra un supuesto enemigo. Entonces, claro, por eso guardan estos secretos y en Stargate se basa en el secreto y no solo quieren contar a los rusos ni que no quieren contar a nadie, porque no quieres compartir con un posible enemigo, aunque digamos que aquí ya debe... porque aquí es difícil no dar, conseguir convencer a todos de que llegado a esta situación el supuesto enemigo debería estar ahí afuera y deberíamos olvidarnos de nuestras rencillas porque el peligro no somos siempre somos nosotros, pero en este caso el peligro son los que están ahí fuera y deberías intentar olvidarte un poco de las internas, pero nunca lo puedes hacer y entonces quieres que esa tecnología que obtengas la tengas tú, no la tenga el ejército, el posible enemigo, ¿no? O el tradicional enemigo, como en este caso eran Estados Unidos contra Rusia, aunque sea una Rusia ya después de la Guerra Fría. Sí, es cierto, estas realidades están bien trasladadas en la serie y son comprensibles para el público porque, bueno, en parte las ha podido vivir realmente en la lucha en la propia Guerra Fría, que hacía no mucho había terminado, hacía prácticamente 7 u 8 años respecto al inicio de la propia serie. Y por lo tanto, pues ahí están los diferentes capítulos, las diferentes temporadas. Mm, ¿Cuál sería un capítulo que pudieras decir que recuerdas más? Pues yo creo que con el que más me divertí, quizás, es el del bucle en el tiempo. El del bucle del tiempo me ha parecido muy divertido y yo creo porque además te planteas qué harías tú si realmente te pasa algo así, ¿no? ¿Qué cosas harías sabiendo que al final, bueno, es un argumento muy trillado, ¿no? Sabiendo que, que al finalizar el día vas a volver al principio y realmente no vas a tener ninguna consecuencia de lo que estás haciendo, que es lo que harías, que bueno, al final es lo que pasa en todos estos capítulos, desde esto, o como le pasa a Bill Murray en el Día de la Marmota, en Atrapado en el Tiempo, ¿no? Que llega un punto en el que dice, si sé que voy a volver a empezar mañana, a ver qué hago
¿qué estoy dispuesto a hacer sabiendo que no voy a tener consecuencias? Y por eso yo creo que es uno de los capítulos que más me gustan, por eso. Porque te planteas qué harías tú en esa situación. Sí, sobre todo porque tanto en el capítulo como en la peli que has dicho hay más para pensar de lo que se plantea para aquel que quiere indagar. Por ejemplo, en Atrapado en el Tiempo es una peli de terror en realidad. Es una peli de terror en tanto en cuanto cuánto tiempo tardas en hacer ese pulido con el hielo. ¿Cuánto tiempo tardas en aprender a tocar bien el piano hasta el punto de cómo Bill Murray termina en la fiesta tocando esa versión de Rachmaninoff combinada con un poquito de música pop? Eso, Sí, como eso te dices, indica que ha estado mucho tiempo en el bucle. Años. Muchos años. Y imagínate estar día tras día. Y igual hay alguno divertido, pero día tras día levantándote otra vez, otra vez, otra vez. Eso, pensándolo fríamente, es una peli de terror. Y sí, es una situación, como dices, que claro, tú como lo estás viendo por televisión y te planteas, oh, ¿cómo lo haría tal? Que efectivamente te parece divertido, pero como dices, es aterrador ya no solo porque día tras día cuánto tiempo has estado, no, sino en qué momento porque te estás dando cuenta que tu vida no va a ningún sitio. Es decir, tu vida no está avanzando, tú te has quedado congelado en un momento y por mucho que sí, tú vives días, pero no vas a parar a ningún lado, nada de lo que estás haciendo sirve para nada. Y efectivamente es algo que tiene que ser, si fuese posible, sería aterrador. Aterrador porque tiene que llegar un momento que además que sabes, pues como los ves, ¿no? Que no puedes, no hay forma de que acabes con ello. Porque cuando te mueres, da igual, vuelves al principio, o sea, estás como si estás atrapado ahí para siempre, tiene que ser algo terrorífico. sí, y en la serie, precisamente cuando hacen lo de la máquina en aquel planeta, pues él ciertamente tiene que permitir que la gente... Porque él no es él solo, no solo es la Tierra, sino hay una serie de mundos que están conectados, que evidentemente siguen en el bucle. Porque él piensa que puede recuperar a su mujer. Que puede ser una máquina que los propios creadores fracasaron. No sirvió de nada. Por elegir yo otro capítulo distinto, pues probablemente elegiría el del rayo sobre la nave, en el que al final pasan años y años y años, y prácticamente es al final, en el que, bueno, luego lo resuelven en un tema de tiempo. Tilk tiene ahí la mecha plateada y ya estamos. Resuelto y para adelante. Puede significar ese elemento en el que, bueno, no tan hardcore, pero en toda la serie siempre han tratado de plantear algo, pero siempre con una envolvente para volver al punto inicial y volver a continuar adelante. Sí, la verdad es que ese capítulo también está muy bien. Como no, al final viven su vida y terminan su vida para luego reiniciarla y no acordarse de nada, porque además es cuando vuelven no recuerdan nada de lo que ha ocurrido. Sí, que no hemos Sí, mencionado que, evidentemente, después del General West, en toda la serie prácticamente, está el General Hammond. George S. Hammond, interpretado por Don S. Davis, que fallecería en el año 2006, no pudiendo físicamente concluir lo que viene siendo la serie, ni siquiera SG-1, y evidentemente tampoco se le menciona. Hay una nave de su nombre, de la Hammond, pero es, bueno, luego se acaba retirando y ahí el general, interpretado por el señor Bridges, que no es Jeff, no es, no, Blau. que como es el general. Blau Bridges creo que es, ¿no? Sí, Ah, el general. No me acuerdo, no, el la verdad es general que no Laundry. recuerdo. Laundry. ¿Perdona? El general Sí, Laundry. sí que bueno, pues es un general, digamos, diferente a, a Hammond, ¿no? Un carácter es bastante diferente Es el uno al curioso otro. ese momento en el que pierde cuando están en aquella ciudad bajo el hielo,
y el coronel O'Neill ha perdido la información porque les han lavado el cerebro y dice, recuerdo a mi jefe cómo era, pantalones azules, camisa blanca. Está diciendo a Homer Simpson. Sí, podría ser una descripción de Homer Simpson. Ahora que es verdad. Y Calvo. Eh, bueno, sí, la verdad es que. Bueno, pues sí, la verdad, son el. Pues bueno, a ver, son personajes, tanto el uno como el otro, pues alguien tiene que mandar en la base y dos buenos actores para hacer el papel, pero. Y con cierto carácter, ¿no? Pues para llevar y tomar decisiones impopulares o incluso a veces rebelarse contra los mandos para salvar a los personajes principales, ¿no? A veces dándoles tiempo para hacer una misión y no cerrando el Stargate o cosas de ese estilo. Y bueno, pues sí, son personajes bien llevados tanto por Davis como por Hitches. Luego, una de las cosas que, por ejemplo, que sí que a veces te han dejado en la serie, ¿no? Que incógnitas, habíamos dicho, ¿no? Que están las series cerradas, pero a veces sí que han dejado algunas incógnitas, cosas que pasan en ciertos capítulos que quedaban por ahí colgados. Por ejemplo, no se vuelve a saber nada y hubiese estado interesante que lo hubiesen resuelto en alguna otra temporada. No sé si recuerdas el capítulo en el que se infiltran unos alienígenas en la base, que con un aparatito que llevaban en el pecho cambiaban, Sí. ya no solo tomaban la forma, sino los recuerdos de los miembros del comando Stargate que les tenían aprisionados, ¿no? Y, y cierto es que muchos se detonan en la base cuando les han cerrado el Stargate, pero unos consiguen escapar. Y digamos que es una raza de la que no volvemos a saber nada. Sí, O que sea, lo descubren en la vibración en el avión, que tienen razón y que ha habido una infiltración. pero que lo quiere decir, una parte de los alienígenas consiguen escapar y nunca volvió a saberse nada de ellos en la serie. Digamos, hay algunas tramas de esas que te quedan por ahí colgadas que te hubiese gustado saber qué pasó con ellos, si les vuelven a encontrar, pero no pasó. Quién sabe si en un futuro, si hacen más series, sabremos algo al respecto. Sí, por ejemplo, tenemos a Murdoch como jardinero. Ah, sí, no, es verdad, muerdo, cierto. Sí, lo que pasa, bueno, ese sí que más o menos quedó un poquito. A ver, puedes de ese capítulo ver, a Bueno, ver. estaba cerrado porque les liberaron, había un Él jardín y todo eso. salía y tal, pero bueno, quiero decir que al final quedan liberados y van a vivir, se supone que iban a vivir ahí en el planeta porque ya se había recuperado, porque estaba ahí todo de flores y él corriendo detrás de ellos. Me estáis pisando las flores, no me arranquéis esa planta. Pero bueno, es cierto, pero lo que quiere decir que esa trama igual tampoco daba para más, pero por ejemplo la que te comentaba, sí que no, ¿qué fue de esa Sí, raza? ¿Quiénes eran? No, sí, sí. no llegan a averiguar nada de ellos y te queda un poco ahí de ¿y qué pasó con esta gente? Con esta raza, ¿no? O que nos presentasen como eran los Furling, ¿no? Sí. Cuando hablaban de las razas y nunca llegaste a verlas, salvo en el capítulo 200, cuando están con lo de la serie aquella y parecen unos ositos de peluche ¿no? Que casi se parecen un poco, digamos, casi a los Ewoks. ¿No? Alguna vez los encontrarán a los famosos Furling, que parece que no. Sí, también No tienen sé. los Nox y todo su mundo. Sí, tampoco más allá de las veces que aparecen, no llegas a saber mucho más de ellos. Más allá, bueno, pues no, una raza pacífica y que a través del ocultamiento consiguen evitar a los señores del sistema y realmente en ningún momento te da la sensación de que los señores del sistema puedan llegar a hacer algo contra ellos, como que están más allá del alcance de eso, siendo una raza pacífica, como dándote a entender que no solo militarmente puedes vencer a un enemigo, sino que a veces existen otras maneras. Además, luego durante la serie crean unos sistemas de camuflaje para que los Ori no puedan atacar y disimulan pueblos, y entonces llegan los Ori y no ven nada, porque no de camuflaje, ¿no? Como que los desfasaban a los pueblos y entonces los Ori no podían llegar a ellos. Eso también está bien, ¿no? Intentar decir que, bueno, no siempre la única forma de vencer es con la violencia, puedes intentar otras vías para detener al enemigo. Sí, jugar con la inteligencia y con lo civilino.
sí, un poco mediante el engaño, ¿no? No solo, sobre todo, digamos que, bueno, además es algo a lo que tienes que recurrir cuando el enemigo es más fuerte que tú, ¿no? Si ellos son más fuertes y no los puedo vencer en un enfrentamiento abierto, tendré que buscar o me rindo o intento hacer mediante el engaño o lo que sea para que no puedan derrotarme. Pero bueno, pues en conjunto ya te digo, la serie está, yo creo que muy bien escrita sobre todo. Yo creo que tuvieron un buen equipo, no sé, vamos, no sé los nombres de los guionistas evidentemente, pero creo que tuvieron un buen equipo de guionistas que supieron, por eso la serie duró 10 años, ¿no? Sino a la quinta temporada las series de este tipo normalmente 5 o 6 temporadas acaban cayendo y está aguantó bastante más para los estándares, sobre todo de la ciencia ficción. Sobre todo los directores que a veces también se confundían con los productores, como la familia de Luis. eh, bueno, el director de buena parte de la media temporada del final y todo esto, su padre, ¿no? Era aquel gordito que se metía dentro de la cabeza, aquel que no estoy, pero ahora sí, porque ese era el padre del productor y director de la mayor parte de los capítulos. Y también eso influye en el mantenimiento aunque no sea el director, él estaba en la producción, y cuando coges ahí carrerilla, pues puede ser un respaldo importante para dar soporte, porque al fin y al cabo una producción es no solamente que la gente lo vea, sino que haya alguien que confíe en el producto para que salga adelante. Sí, claro, efectivamente no es, como dices, una vez lo has puesto en marcha y lo ves, a veces, claro, si ya la gente responde es más fácil, muchas veces el problema está en conseguir convencer para ponerlo en marcha. A mí siempre me ha llamado la atención algunos productos que dices, uy, y ya no hablo de los malos, hablo de productos buenos, de cómo consiguieron que alguien les produjese eso. A mí siempre me llamó la atención, digamos, por ejemplo, Pesadilla antes de Navidad, cómo consiguió Tim Burton, que al final es el creador, aunque él no la dirigió realmente, no me acuerdo quién la dirigió, pero bueno, él es el creador de la historia, etcétera. ¿Cómo consigues convencer a alguien de que te aprueben una historia, ¿no? De unos muñecos de plastilina, de un bicho de Halloween que roba la Navidad? A veces también tienes que tener una gran creatividad para conseguir venderle esas cosas a un productor y que te ponga la pasta. Porque, claro, yo siempre pongo un productor y me viene alguien a contarlo eso, no sé que no va a hacer la maravilla que hizo, y dices, ¿qué me está contando este tío? ¿Cómo le voy a financiar esto? Este está loco. Y le das puerta, ¿no? Y a veces también sí que es cierto que es un arte el conseguir convencer al productor de que ponga la pasta. Sobre todo en Estados Unidos, porque aquí en España, pues al final ya sabemos cómo va, pides una subvención y poco más y haces lo que quieres hacer. En Estados Unidos te tienes que buscar la vida y eso es más complicado. Bueno, también hay que decir, en honor a la verdad, que muchas series y películas están de una u otra manera subvencionadas en Estados Unidos, hasta el punto de que haya habido alguna que otra serie que, haciendo los cálculos, porque por eso, por ejemplo, las películas antes se hacían todas en Hollywood, pero después se empezó a ir a Atlanta, Georgia, a otros estados, por ejemplo muchas se han rodado en Hawái, a la hora de obtener unos beneficios del Estado, hasta el punto de que algunas series, en el cálculo beneficio, como calcularon mal, la cancelaron Bueno, antes de empezar. sí, bueno, claro, ahí así que es cierto que, bueno, además yo creo que hay películas y series en las que no ve, en las que cuando tratan de esos temas lo ves, ¿no? Porque creo que había un capítulo de Los Simpson en el que engañaban, ¿no? A unos para que, bueno, no engañaban, empezaban para intentar atraer a que hiciesen películas allí y al final eso, sí, tú intentas hacer que la producción vaya a tu sitio porque incluso poniendo pasta si hace falta, porque sabes que esa pasta al final va a revertir en tu ciudadanía, ¿no? Al final esos vienen a gastar ese dinero te lo tienen que gastar, vienen a gastártelo en tu pueblo. Entonces, pues claro, es lógico que les des facilidades, incluso les tienes que dar parte, porque al final sabes que vas a recibir más de lo que les estás dando. Y entonces, sí, claro, antes era todo en Hollywood y luego es lógico que todos dijesen, uy, viendo cómo creció Hollywood, dijeron, eso lo puedo hacer yo, que vengan a hacerlo, a rodar aquí.
Y finalmente, pues podemos decir que tenemos Stargate, la película, las 10 temporadas de SG-1, tenemos Atlantis y las películas. No creo que ya vayamos a tener mucho más, pero siempre podremos revisitarlo, como por ejemplo a través de Amazon Prime Video, donde está la serie Las 10 temporadas, donde las has Sí, aunque visto creo tú que y donde sí, la he pero visto creo yo. que me ha parecido ver de ayer que le quedaban 14 días. Pero seguramente será porque se mudará a otra plataforma, porque ya sabemos cómo esto, que van saltando de una plataforma a otra. Pero Sí. vamos, de momento todavía tendrían sí, unos 14-15 días en Amazon Prime, la verdad. Y por tanto creo que podríamos dar corolario a este conversatorio sobre Stargate. Sí, sí, por supuesto. Pues una vez más agradecerte que me hayas invitado. La verdad es que me lo he pasado muy bien y eso, pues muchas gracias, la verdad. Ha sido interesante y gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí. Y si quieren, pues que dejen los comentarios oportunos. Así que gracias y hasta la próxima.